Hoy Petróleos de Venezuela es el socio mayoritario de todas las operaciones que en conjunto se han venido dando, con el caso, por ejemplo, Chevron, empresas como Petroboscan, que gracias a lo que tiene que ver con el tema de las licencias que se permitieron en su momento a esta empresa, pudieron seguir operando en nuestro país y enviando petróleo a Estados Unidos. Si con esta reforma cambia esa forma, esa relación entre el privado y la empresa estatal Petróleos de Venezuela y el Estado venezolano, eso en primer término. Y segundo, sí, además cambia lo que tiene que ver con la relación en las distintas áreas, porque el petróleo no es solamente la venta, es la exploración, es la perforación, hay una serie de procesos que todas las etapas son importantes y en cada una de ellas además hay un relacionamiento distinto con el sector privado. Mira, la ley impacta toda la cadena de valor, desde aguas arriba, corrientes medias, aguas abajo, que es la parte de petroquímica, industrialización, comercio interno y comercio externo. Tú me preguntaste antes de ir a la pausa sobre el tema de la participación accionaria. La participación accionaria se sigue manteniendo en la mayoría para PDVSA, porque ese es un tema ya que tiene que ver con la estructura de lo que implica ser accionista mayoritario dentro de nuestro reglamento interno que nos regula. Eso tiene un peso diferente y eso es parte de la soberanía. Eso está ahí. Eso no se ha tocado, eso siempre ha sido un tema de conversación, pero porque en el fondo al pragmatismo, lo que están pidiendo las operadoras es la capacidad, digamos la gobernanza, que es la capacidad de operar, no es la mayoría accionaria, porque eso no es, y al final se entendió por un sector que hablaba de mayoría accionaria y resulta que se estaba pidiendo la capacidad de operar, que es contratar, decidir por las contrataciones, la parte determinada, manejar el manejo financiero y el tema del manejo de la venta del producto que se genera por la operación. Eso ya estaba incluido como una ventaja en los CPPH, que son los contratos de participación productiva de hidrocarburos, y es lo que se está transfiriendo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, porque se supone que nosotros vamos a lograr remover las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales que generaron la ley antibloqueo. Entonces, la ley antibloqueo funcionó, creó un modelo funcional, rentable para todas las partes, y lo que se dijo, bueno, esto que es bueno, vamos a pasarlo a la ley orgánica de hidrocarburos. Eso es así de sencillo. Esto me funcionó, captó capital, voy a incluirlo en las modificaciones. ¿Para quién? Para aquellos campos nuevos y para algunas operaciones que no tienen economicidad, es decir, que no son viables económicamente. O sea, es una cosa pragmática. Tú puedes hacer una ley, que la que tenemos hoy día vigente desde hace 20 años, estamos en circunstancias diferentes. Claro. Primero que antes producíamos más, no estábamos en sanciones, no había la presión global geopolítica de los tres bloques, China, Rusia, Estados Unidos, o sea, las leyes hay que moverlas. Teníamos además una industria sólida, una industria con capacidad. Todavía la tenemos, es una industria que está en capacidad de crecer, por algo se están haciendo, por algo estamos aquí, por algo hay 1.200.000 barriles de producción. O sea, esa industria tiene que volver a recuperar al 1.500.000, esa es la cifra, 1.500.000, 1.400.000 para poder tener la fortaleza financiera que requiere el Estado, la robustez financiera, porque hay una cantidad de planes que se están pidiendo. Hay gente que han pedido, y tú lo has oído muchas veces, los ajustes salariales, claro, los temas de las infraestructuras pendientes, la salud, la educación, los profesores, no podemos olvidarlo. Entonces, todo eso, ¿de dónde sale? Claro, de un recurso. No hay que olvidar la columna vertebral sigue siendo el petróleo. Claro, entonces, pero más que como productor, nosotros, esa es nuestra ventaja comparativa, y el grueso seríamos no sé qué si nosotros no entendemos, y por eso vuelvo al principio, si el 80% de la energía que utiliza el humano es combustible fósil, y de eso es el grueso petróleo y gas, ¿cómo no vamos a utilizar nuestra ventaja comparativa? Claro. O sea, eso es una obligación de todos. Tenemos que subir los barriles y convertirlos en bienestar para todos. Esa ley es buena y es requerida. Me hiciste una pregunta sobre el contenido local y una pregunta sobre lo que viene. Yo creo que con los recursos que tenemos, las personas que están aquí, hay que respetarles la santidad de los contratos. Lo que se firmó siempre hay que conservarlo. Y lo que nosotros hagamos siempre tiene que proteger los intereses de los acuerdos
que se firmaron anterior, porque no podemos ir de cambio en cambio. Entonces, la ley venezolana no tiene retroactivo, a menos que favorezca el convenio que se haya firmado. Entonces, esos ajustes hay que darle también discrecionalidad al Poder Ejecutivo en manos del Ministerio del Poder Popular para los hidrocarburos, para que esos intereses que tienen que ver con alguien que vino, que trabajó y que estuvo aquí, se protejan. Porque tampoco es que ahora vienen todos y entonces muévete, porque hay... ¿Qué pasa con el capital venezolano? El caso, por ejemplo, de la Asociación Petrolera Venezolana, las empresas que allí están, que en esta apertura vienen 26 años, como le decía fuera del aire a Reinaldo, tienen 26 años sorteando todas las adversidades económicas que le ha tocado al país en los distintos sectores y aspectos, a esta apertura que fácilmente una empresa internacional puede ir a un banco y pedir un crédito y tiene la capacidad financiera para, en un país con un encaje legal, con todos estos temas que ha venido afrontando la industria. Sí, eso es un tema que tiene que ver con la cadena económica, ¿no? Sí, pero también es verdad que nosotros sabemos cómo están las cosas aquí. ¿Cuál es es lo que llaman bote en tierra? O sea, sabemos cómo está la infraestructura, hemos trabajado, hemos hecho nuestro gran esfuerzo. El tema de las cuentas por cobrar siempre ha estado ahí, esa rotación de cuentas, cumplimiento de compromisos y sobre todo el conocimiento de lo que hace falta. Entonces, el que viene, y cuando vienen gente responsable, los que vienen seriamente, sin resentimiento y sin sesgo de sistema y con mucho pragmatismo, dicen, voy a ir, ¿a quién van a buscar? A los que sabemos que estamos aquí. Entonces, tampoco le tenemos miedo a eso, porque si es serio la intención, aquí hay una base de recursos que protegió y ayudó a 1.200.000 barriles, no vas a inventar con alguien que no está dentro de la realidad. Entonces nosotros estamos dentro de la realidad, esa realidad que hay que ajustarla, por cierto, lo mencionaste, los sistemas financieros, la banca y todo, nosotros creamos un fondo, el Fondo Petróleo, o sea, hay que ajustarse a esos cambios. Hay que, por ejemplo, y eso es una buena pregunta, sobre el tema del financiamiento. Claro. El financiamiento tiene que lograr el tamaño requerido para que se pueda conectar con la industria, porque la intensidad de capital en la industria petrolera es mucho más grande que todo lo que estamos hablando. Claro. O sea, un banco que te puede dar 6 millones de dólares de crédito, que es la mayoría, eso no alcanza sino por un pedacito del proyecto, claro. Un pedacito mínimo. Claro, si evaluamos esas cifras, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos reunió a todos los empresarios del área energética y los invitó a invertir más de $1.000 millones. A ese nivel estamos hablando, son las inversiones en 100.000. 100.000 millones de dólares son las inversiones en este Sí, sector. O sea, es un tamaño muy grande, eso es 5 veces el presupuesto de nuestra nación. Entonces, del presupuesto de este año. Ante la Asamblea Nacional se presentó y se aprobó un presupuesto de 19.474 millones de dólares. Y están hablando de invertir 100, obviamente, en un periodo posiblemente de 100 años. Están hablando allá, el presidente Donald Trump, de 500.000 millones de dólares en un acuerdo energético. No estamos hablando de un año. No hay forma que nosotros ejecutemos. Vamos a tener que poblar el país con 100 millones de personas para poder ejecutar eso. Eso también tiene una lógica, una estructura de trabajo, pero hay que entender eso, comparado con los tamaños de las cosas que nosotros venimos haciendo y más bajo las limitaciones que nos impuso las medidas coercitivas unilaterales. Y también tengo que decirlo, el empresario tiene que aprender a hacer, aquí hay un vaso de agua, a traer agua, no es pedir agua. Nosotros estamos obligados a traer agua, a incorporar recursos, a generar bienestar, a hacer el bien. Por el bienestar, bienes y servicios, viene de la palabra bien. Eso es un compromiso social, eso hay que hacerlo. Hay que pensar, no, yo necesito esto, bueno, ¿qué necesitamos? Una ley como la que se está poniendo y luego nosotros vamos a incorporar los recursos, que son equipos, maquinaria, tecnología, conocimiento, capitales, relaciones, el capital relacional, los bancos y todos nosotros tenemos que haber construido relaciones. El que tiene la reputación y el que tiene el historial siempre va a captar quien venga y le va a decir, yo quiero trabajar contigo, porque tú eres el que estás, estás allá. Entonces eso suma, es una suma de recursos. Pero ¿cuál es la palabra? Traer agua. Nosotros no tenemos que pedir agua, tenemos que traer soluciones y poner en la mesa. Entonces eso tiene que también cambiar y tiene que ser, y es parte de lo que hablé al principio, cómo nos vamos a relacionar nosotros.
hay que traer a la sociedad, hay que traer a la tierra. Entonces, cuando eso empieza a funcionar, deja de ser una extracción, un sistema extractivo económico y un sistema circular que genere industrialización, lo repito, industrialización de un recurso y que genere trabajo y beneficio, puestos de trabajo, que paguemos impuestos y que se genere beneficio para la sociedad. Claro. Es una responsabilidad de todos. Que permita además dinamizar el resto de la cadena, que es decir, que la reactivación de la industria energética signifique la reactivación de otros sectores y el dinamismo de la economía. Vamos a hacer una pausa y leemos también los comentarios de la audiencia al regreso. Reinaldo Quintero está con nosotros, presidente de la asociación. Es la segunda discusión en el Parlamento para, por supuesto, lo que será el camino para ser sancionada y sea finalmente aprobada ya esta reforma que va a permitir que el sector privado pueda vincularse de otra manera con nuestra industria. Esto se da en un contexto también que es importante ver el tema. El petróleo tiene un componente muy grande de geopolítica. Llegamos a este punto por un cambio en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Si bien se está haciendo todo este esfuerzo de nuestro país, Estados Unidos insiste, en el caso particular del manejo de los recursos, en que ellos son los que van a administrar lo que pueda producir todo este nuevo escenario en términos energéticos, en términos de recursos. Estados Unidos es quien va a administrar. En esa discusión, como se ha venido hablando del tema de ese relacionamiento y este planteamiento, porque Venezuela en distintas alocuciones ha ratificado su soberanía, ha ratificado su independencia respecto a las decisiones en materia energética, pero Estados Unidos insiste en que todo esto va de la mano de las decisiones de... Ayer, por cierto, el secretario de Estado de norteamericano lo volvía a decir, que el dinero que se genere del petróleo va a un presupuesto que pasa previa autorización de Estados Unidos. Mira, y creo que era el primer punto que tenemos siempre que levantar, es que la acción de violar nuestra soberanía y la endominia de lo que se hizo el 3 de enero viola todas las leyes, no solamente nacionales, sino obviamente las internacionales. Y eso lo rechazamos. Entonces, el recurso es de Venezuela, hay que manejarlo con transparencia, va a unos fondos. A veces los políticos de ese lado, allá, Trump y por supuesto quizá Marco Rubio ahora está un poco contagiado con la forma en que habla Trump, pero en la práctica es un recurso venezolano. Eso no pertenece a nosotros. Lo que sí que tenemos que manejarlo con transparencia. Pero esa es responsabilidad nuestra. ¿Para quién? Para un bienestar social. Ya lo hemos hablado. Salud, infraestructura, servicios públicos, educación. Eso es la prioridad. Eso es la prioridad. Las 4 cosas. Las 4... Después de ahí todo va a venir mejor. Porque el resto es cada quien hacer su trabajo. Nosotros a levantar los barriles, a industrializarlo, a dar los bienes y servicios que requiere el país y echar para adelante. Esto es un trabajo de todos. El señor Marco Rubio dirá eso por allá, ya veremos qué va a pasar, porque esos son recursos de Venezuela. Vamos a revisar algunos mensajes de la audiencia que nos envían a través de Telegram. Jesús Rosas por acá nos escribe: buenos días y saludos para el invitado. Es probable que sea muy pronto para emitir una opinión y tal vez no sea su responsabilidad, pero ¿qué opina que va a pasar con el precio de la gasolina? ¿Seguiremos sin libertad de equipar nuestros vehículos cuando lo necesitemos? ¿Solo será con 120 litros en el sistema Patria? ¿Qué puede sugerir respecto a esto, al precio de la gasolina en esta reforma? Porque es una consulta, él cree, dice acá el usuario, que debería ser 0.20 o 0.25 centavos de dólar el litro. Mira, eso es un tema que es un tema de Estado, no me toca a mí decirlo, cómo digamos, el gobierno nacional tiene la responsabilidad y la decisión. La responsabilidad lo tenemos todos, pero tiene la decisión de tomar el camino de cómo distribuye una riqueza natural del Estado. Lo que sí puedo decir es que nosotros, a través de un ajuste del valor del trabajo, es decir, cómo se remunera, esa ecuación se va a arreglar. Porque en el fondo la verdad es que 0.50 es un precio subsidiado. Lo que tienes que hacer es revisar globalmente cuáles son los precios de la gasolina en Colombia, en Perú y tal, pero como digo, no es mi tema. Yo no soy jefe de Estado y no es mi decisión. Edgardo Viloria por acá nos escribe: buenos días, Carlos. El invitado sabrá qué pasó con los 300 millones porque el dólar sigue subiendo y la mejoría se verá. Se pregunta por acá, ¿será que nos estafaron? Dice por acá, ¿se verá mejoría con el tema de la venta del petróleo? Bueno, yo lo veo diferente. Cada quien tiene digamos, una necesidad y un tiempo presente. Yo creo que esto es serio porque lo que está ocurriendo
es que nosotros estamos yendo a un transitar que tenemos que cumplir con cosas y eso es por el bienestar de todos. También por acá Manuel Santiago, buenos días, le pregunto al invitado, sabemos que en Venezuela se produce petróleo liviano y pesado y que la extracción no es igual, pregunto, ¿es igual la regalía que se recibe para el país por la extracción de ambos tipos de petróleo? ¿Es igual que es lo que se recibe en el caso del liviano y el pesado? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque justamente la ley lleva ajustes requeridos para poder diferenciar los tipos de modelos de negocio o lo que se va a implementar para una determinada área geológica. Si vas a explotar un crudo liviano, tiene un régimen de regalía diferente a un crudo pesado. Y cómo se manejan las mezclas y todo esto y toda la cadena de valor. Muy buena pregunta. Está detallado en esta modificación que está planteando. Es capaz de atender las diferencias. Por acá Domingo Díez nos escribe, felicitamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por iniciar el plan de reconstrucción, reto admirable 2026, donde se ha priorizado acuerdos energéticos con Estados Unidos para el desbloqueo de fondos congelados en el exterior, como también la salida de buques de crudo pesado hacia ese país. Pero a lo interno es necesario, existe mucha preocupación por la creciente anarquía en la fijación de precios por parte del sector comercial. Por acá exhorta también al tema del asunto, que se intensifiquen las jornadas para frenar la especulación que hoy afecta a la economía de las familias venezolanas. Por otro lado, también Jesús Jaime nos escribe, nosotros cumplimos con hacer las leyes en beneficio de los venezolanos, pero en los Estados Unidos discuten el futuro de nuestro país como verdaderos dueños de Venezuela. Ayer casi coinciden las horas en las declaraciones de Trump y Marco Rubio, que manifestaban que él sí tiene que cumplir con los acuerdos energéticos, si no está preparando un segundo ataque. Dice por acá, ya lo hablamos. ¿Cómo se comen estas amenazas? Dice por acá. Por eso es que la política que tenemos que hacer internamente, yo creo que hay que hacerse un examen de conciencia. ¿Qué significa mantener la paz dentro del país y los riesgos que se toman cuando sectores extremistas cambian ese ambiente de paz? La paz es el mejor negocio. Hay que entenderlo, hay que tener la disciplina de entenderlo, de respetarnos, de entender que hay un otro que piensa diferente, pero sobre todo de cumplir con las leyes. La moral es lo que nos puede, digamos, proteger. La moral es lo que te protege a ti contra cualquiera de esas indominias. Juan Carlos Rodríguez, con esto cerramos. Pregunta al invitado qué empresas norteamericanas van a venir y a qué sector se van a ubicar. También si cree que pueda llegar a haber estaciones de gasolina privadas que no tengan que ver con PDVSA. Bueno, eso es un tema que está en el contenido, que posiblemente va, una vez promulgada y aprobada la ley que se emite por Gaceta, que simplemente seguramente se van a pronunciar quiénes van a venir. Hay discusiones sobre empresas como las otras mayores como ConocoPhillips, ExxonMobil y tal, pero repito, aquí está Eni, Repsol, Chevron, Maurel&Prom, los nacionales. Ya veremos quiénes vienen. Importante es que alcancemos, más que quién viene, es cómo alcanzamos con lo que tenemos 1.500.000 barriles. Yo me puedo imaginar que luego, mientras aquellos se ponen de acuerdo y deciden ingresar, a dónde van a ingresar y cómo lo van a hacer, porque hay mucho trabajo. Hay para todos los tamaños, pero no para todos. Hay para todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes. Ya veremos quiénes ingresan. Para mí, mi estimado, es que van a ingresar una vez que alcancemos 1.500.000 barriles, que ellos vean cómo funcionan las leyes, cómo son los mecanismos, van a querer ingresar y eso nos va a ayudar a incorporarle otros 500.000 más, que nos va a llevar los 2 millones. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Reinaldo Quintero con nosotros en estudio. Muchas gracias a ustedes. Saludos para Gendis Mota, Carlos Antonio Padrón, también por acá Ramfi de Gobella, que nos habían enviado algunos mensajes, también Héctor Hernández y Efrén Ruiz. Como siempre, gracias a todos los que nos acompañan en nuestro segmento de entrevistas. 8 de la mañana con 3 minutos, a la pausa y seguimos con más.